Vorterix FM 104.5 MHz. Vorterix FM. La evolución de la radio. La evolución de la radio. Vorterix MDQ. Vuelta por el universo. La vuelta al mundo en 2 horas. Check-in. Sábados 8 a.m. Check-out. Sábados 10 a.m. Medio de transporte. Vorterix Mar del Plata. Frecuencia 104.5. Streaming. vorterixmardelplata.com.ar. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Las 9:35 minutos. Vamos ya entrando en la última media hora del programa. Y lo vamos a hacer con una entrevista. Lo vamos a hacer con un doctor en ciencias sociales y magíster en relaciones internacionales, como es Bernabé Malacalza, que escribió este libro, Las Cruzadas del siglo XXI. Toma, mostralo vos. Porque yo estoy medio complicado para mostrarlo. Ahí está. Las Cruzadas del siglo XXI. Acercame un poquito más la cámara, ¿puede ser? Cómo la colosal disputa entre China y Estados Unidos está transformando América Latina y nosotros no nos enteramos. Muy bien, bueno, interesante, interesante. Bueno, vamos a recibir del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, al protagonista. ¿Qué tal, Bernabé? ¿Cómo te va? Buenos días. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, qué título sugerente, ¿no? Porque yo me acordaba de las cruzadas de Ricardo Corazón de León, ¿no? Las órdenes caballerescas medievales, donde también por intermedio de lo militar se justificaba algo, ¿no? La disputa de 2 religiones, la cristiana y la musulmana, ¿no es así? Pero hoy el campo de batalla es otro. Sí, así es. Bueno, te diría que es un retorno de las cruzadas en un sentido, es el retorno de la religiosidad política, ¿no? Es el sentido de la religión secular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en las cruzadas el mundo, la percepción dominante era que era binario, ¿no? Que estaba el bien, estaba el mal, estaban los cristianos, los musulmanes. Bueno, parece haberse instalado esta perspectiva en relación a la noción de amenaza china en América Latina, desde los Estados Unidos principalmente, donde hay un diablo, ¿no? A extirpar, que está infiltrado, digamos, esta idea del diablo infiltrado, ¿no? Que viene también de la noción de Satanás. Acá en el libro lo explicamos un poco, que fue el gran conspirador de la historia, ¿no? Así aparece en la literatura y aparece en la filosofía, el estudio del diablo, ¿no? Los orígenes del diablo. Claro. El ángel caído, el que traicionó, el que conspiró. Y ahí toda esa idea en el libro de la construcción de la amenaza viene de una gran conspiración. Bueno, China se quiere quedar con los puertos para convertirlos en logística militar, es decir, quiere trasladar su presencia económica en militar. Claro. Y en el fondo del corazón está lo tecnológico, ¿no? Esa competencia por lo tecnológico, donde entran los minerales, las tierras raras,
que son el hardware de la batalla tecnológica en inteligencia artificial, poder cuántico, es decir, todo lo que es el siglo XXI marcado ahí por el corazón de ese conflicto que es lo tecnológico, ¿no? Es increíble, digo, porque Estados Unidos propone un paradigma de dominación y según de qué lugar de la vereda estés parado, o sos ángel o demonio, ¿no? Sí, bueno, hay un relato, obviamente, ¿no? Una narrativa que se busca construir. Esta narrativa, dice, está, digamos, un poco armada en torno a la religiosidad, y esta cuestión también es interesante, porque apela a la emoción, y hay quienes creen, o sea, se trata de creencias, no de realidades, ¿no? Entonces, en estos tiempos donde uno escucha a Donald Trump, ¿no?, decir que, bueno, hay presencia china en todos lados, ¿no?, desde el Canal de Panamá a Groenlandia, y que esa presencia china se va a trasladar en una amenaza militar, y que los países tienen que alinearse con los Estados Unidos en contra de China, y Estados Unidos a la vez se proclama como protector del hemisferio, ¿no? Esto que vemos permanentemente en declaraciones, posteos de Trump. Bueno, en estos tiempos esa narrativa se hace no solo una narrativa que es instalada, sino también que es creída, que es abrazada por líderes de América Latina, ¿no? Lo tenemos en Argentina, pero esto ya es moneda corriente, tanto en líderes que gobiernan como líderes económicos, élites económicas, decía, militares. Toda la región está traspasada, como dice el libro ahí, transformando América Latina esta disputa a nivel de élites, ¿no? Bien, ya le doy a mis compañeros que te van a preguntar sobre el libro, pero te voy a hacer una pregunta. Vos sos magíster en Relaciones Internacionales. Te consulto por uno de los protagonistas del libro, justamente por Estados Unidos, por Donald Trump. Digo, ¿hasta dónde pensás que le va a dar la nafta para seguir confrontando? Digo, ¿en qué momento se va a quedar con la reserva del tanque? Yo creo que Donald Trump apela al conflicto como en su propia naturaleza de liderazgo, ¿no? Es decir, no creo que él vaya a dejar de lado eso. Estados Unidos ya está decidido a llevar adelante una guerra cinegética, digo, en la región, es decir, una caza de presa. Son guerras a distancias, ¿no? Se apela a la tecnología, a golpes quirúrgicos, a los drones. Hoy mismo se está armando en Irán, ¿no? Viene una respuesta inminente en Irán militar mientras se proclama un consejo de paz y una reunión también próxima entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿no?, que aparentemente uno, digamos, escucha a Trump y se autoproclama como pacifista, y en realidad lo que uno está viendo es que Estados Unidos, como te decía, está en la naturaleza el conflicto, está en la naturaleza la guerra a distancia. Es otro tipo de guerra, ya no estas guerras eternas con las tropas en terreno, sino golpes quirúrgicos, drones, guerra a distancia. Bien. Y esto lo estamos viendo ya desde, te diría, desde Obama. Hay una continuidad en esto. Tal cual. Chicos. ¿Qué tal? Una vez, buen día. Bueno, vos justamente hablabas de esto, ¿no? De cómo se ve a China en el continente, esta cuestión de que es un demonio o es algo bueno, como que hay una mirada también binaria entre los sinófilos y los sinófobos, digo. Pero, ¿qué clase de potencia es China con respecto a América Latina? Digo, ¿es como dicen, una potencia más benevolente que Estados Unidos, o tiene estos rasgos de potencia imperial que también tiene Estados Unidos? Yo creo que tendríamos que, digamos, por un lado, para analizarlo, dejar de lado la emoción, ¿no? Esta apelación a las cruzadas, desmontarla, ¿no? Es decir, China no es ni buena ni mala. Depende cómo uno negocie con China, qué quiere hacer en términos de desarrollo. Es una gran potencia, eso sí, no es un país del sur global, es una gran potencia. Ahora, en la relación con China hay complementariedades económicas que no las hay con Estados Unidos. Eso es un punto a tener en cuenta, es decir, nosotros vendemos lo que ellos necesitan y ellos compran
lo nuestro, ¿no? Entonces hay complementariedades. Pero también China busca invertir, busca extraer recursos de América Latina y lo hace con proyectos de inversión llave en mano. ¿Esto qué quiere decir? Ahí lo explicamos en el libro que, por ejemplo, China instala una estación espacial en Neuquén y esa estación espacial es con tecnología china y las empresas tecnológicas locales, los institutos de investigación, no se ven beneficiados en un efecto multiplicador o no se ven apropiando esa tecnología. Lo mismo con los proyectos de central nuclear digamos, los proyectos chinos generalmente, como te decía, depende también cómo se vaya a negociar, son llave en mano y son proyectos que define China como prioritarios. ¿Para qué? Para la logística comercial que va hacia el Asia o porque China tiene interés en explotar recursos o porque empresas chinas compiten entre sí y buscan, qué sé yo, en el campo energético principalmente, extractivista, buscan algún espacio en algún país para desembarcar. Y están los bancos también, los bancos chinos que financian, pero que ya no financian a los países. Es un dato muy importante, ¿no? Ya no hay una billetera de China para que los países tomen préstamos. Estos préstamos van de los bancos a las propias empresas chinas. Es dinero que no sale de China ya. Entonces, China nos plantea desafíos también de dependencia, que tenemos que tener una mirada común. Necesitamos a China en infraestructura, en inversión, pero con las prioridades de Sudamérica. En su momento tuvimos el plan IRSA, después tuvimos el COSIPLAN en la UNASUR, es decir, eran proyectos de infraestructura donde los países, Brasil, Argentina, definían cuáles eran nuestros corredores bioceánicos, cuáles eran los tramos logísticos que teníamos que, donde había que invertir, en función de nuestros intereses de desarrollo de nuestras economías regionales, no los intereses de China. Si se acuerdan, en el siglo XIX, los ferrocarriles, y uno ve el mapa de los ferrocarriles argentinos, cuando teníamos ferrocarriles en todo el territorio, en casi todo, ¿no? Iban y desembocaban al puerto de Buenos Aires. Bueno, tenemos que evitar esas lógicas de dependencia. En ese momento era con la Gran Bretaña, y tenía un sentido, que era el comercio de materias primas hacia la Gran Bretaña, ¿no? No tiene que pasar eso, digamos, no tiene que ser ahora de pronto el puerto de Chancay en Perú y todos los corredores bioceánicos desembocando ahí. Tenemos que tener una lógica de cadenas productivas regionales, es decir, cómo integramos Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, más allá de la mirada hacia Asia, que termina siendo incluso más allá de China, ¿no? Vietnam, el sudeste asiático, Indonesia, ¿no? Que son socios comerciales, India, socios comerciales de Argentina muy importantes, es una fuerza centrífuga, nos divide eso, digamos, pues termina siendo un imán para la reprimarización de nuestras economías, para que los grupos que más ganan acá son los vinculados con el agro, ¿no? Digamos, eso no está mal que el agro exporte, pero que no sea exclusivamente el agro en nuestro sostén de desarrollo, digamos. Tenemos que pensar en diversificar, ¿no? Y esto, bueno, son todos desafíos que nos plantea China. Otro tipo de desafíos, China no viene con la narrativa de la conspiración, no viene con esa narrativa, pero es una superpotencia, nos plantea un tipo de relación asimétrica, ¿no? Bernabé, te consulto, decías, bueno, no viene con una narrativa de la conspiración, pero en tu libro mencionás que hay una desconfianza como base de un sentimiento antiestadounidense en China. ¿Cómo se ve eso? Que, bueno, en el caso de Estados Unidos es más abierto, es más explícito el sentimiento anti-China. ¿Cómo se ve en China el sentimiento antiestadounidense? Sí, ahí señalamos, digamos, hay dos cuestiones interesantes en China. Por un lado, los chinos conocen más a Estados Unidos desde adentro y sus contradicciones que los propios Estados Unidos conocen a China, ¿no? Lo que uno ve ahí, observa, es no solo en el movimiento de becarios, o sea, becarios chinos en Estados Unidos, es decir, los chinos van a estudiar a Estados Unidos, muy pocos norteamericanos, 500 en los últimos datos,
estudiando en China, sino que las élites políticas, incluso los que circundan a Xi Jinping y asesoran, incluso la propia hija de Xi Jinping estudió en Estados Unidos. Entonces hay un conocimiento. Eso es interesante porque hay una desconfianza, pero esa desconfianza no está, digamos, sobredimensionada en base al desconocimiento. Por lo general, cuando desconocemos, tememos porque desconocemos, ¿no? En este caso, en el caso de China, los chinos conocen bien el sistema norteamericano, pero desconfían. ¿Por qué? Desconfían por el doble estándar. Si Estados Unidos dice una cosa, pero hace otra. Esa es la desconfianza que ellos, porque desde el confucianismo ellos creen en el valor de la palabra, ¿no? Entonces, cuando la palabra se rompe, que es algo muy propio cultural de los chinos, se rompe la confianza. Es una sociedad que está basada en la confianza. No solo en las relaciones con los Estados Unidos, sino hacia adentro de China. Porque uno se pregunta, ¿qué es esto de que de pronto las grandes ciudades chinas estén todas en un mismo sistema de ciudades inteligentes, donde hay reconocimiento facial, donde hay una sociedad vigilada en términos de inteligencia artificial en todos sus puntos, en todos sus nodos, en todas sus, digamos, no hay punto dentro del territorio chino que no esté, digamos, que no entre en ese entramado de vigilancia en términos de inteligencia artificial. Sin embargo, los chinos no lo perciben así, porque los chinos tienen una confianza, son optimistas en torno a la tecnología, creen que la tecnología y abrazar la tecnología, digamos, los va a llevar a una sociedad más desarrollada, más próspera, y confían en eso. Esto es discutible también, ¿no? Desde nosotros, obviamente, que observamos eso y vemos también quién controla la tecnología, quién controla los algoritmos, nos preguntamos ahí, quién controla a los controladores, ¿no? Esa es la pregunta que hacemos ahí en el libro. Pero bueno, eso está en China, en esa mirada, en la confianza en la tecnología, en la confianza en la sociedad, en las relaciones internacionales, una mirada optimista del mundo, tiene una mirada de futuro del mundo, ¿no? Es decir, busca el ascenso pacífico que proclama China, tiene que ver con eso, es decir, pretende eso, un mundo en paz que se desarrolle, obviamente que beneficia a esta gran potencia de desarrollo y tecnología que es China. Bueno, digo, para ir cerrando, digo, como escritor, digo, ¿cuál fue tu fuente de inspiración, digo, para escribir sobre esta temática? Y digo, ¿y qué buscas en el lector? Yo creo que una fuente de inspiración, a veces consumo mucho, o sea, soy investigador, académico, doy clases, pero yo consumo mucho el periodismo, consumo mucho la divulgación también, me dedico a eso. Entonces, a veces uno escucha, y esto, yo cuando arranqué el libro, bueno, no existía Donald Trump, todavía no era, existía sí, pero no era su segundo mandato, tampoco era el mandato de Milei, digamos que uno lo ve como líderes que se proclaman abiertamente anti-China, ¿no? Que esto es una novedad para nosotros, ¿no? Entonces, en esos momentos no estaba eso, ¿no? Pero yo lo veía, y lo veía en las élites, lo veía de pronto élites más pro-chinas, más anti-chinas, en empresarios lo veía. Entonces, también me preguntaba, ¿por qué esto no se está abordando? Obviamente que hay periodistas, sobre todo los de internacionales, que están atentos a esto, pero justamente ahora es moneda corriente lo internacional, ¿no? Pero pensemos 5 años atrás, no lo era del modo que es ahora, ¿no? Entonces me preguntaba si hay como una vacante, o sea, acá se tiene que decir esto porque nos va de acá a 5 años pensaba, esto nos va a terminar transformando, nos va a terminar dividiendo, nos va a terminar polarizando. Una cuestión geopolítica, ¿no? Que es ajena a nosotros, un conflicto geopolítico de dos grandes potencias. Y bueno, y pasó. Así la región yo creo que está cada vez más polarizada,
uno ve las elecciones de este año en Colombia, Brasil, y ve candidatos ya que se autoproclaman así, de esta manera, ¿no? Pro Estados Unidos, pero también anti-China. Entonces, ya esto llegó como para quedarse, ¿no? En ese momento no nos enterábamos, pero ahora sí, creo que sí. Claro. Bien, buenísimo. Bueno, interesante el tema que planteás, la hipótesis del libro. Así que bueno, volvemos a mostrar el libro de Bernabé Malacalza, por favor, Las Cruzadas del siglo XXI, ¿sí? Cómo la colosal disputa entre China y Estados Unidos está transformando América Latina y nosotros no nos enteramos. Che, excelente el trabajo, te prometo que lo voy a leer porque acá los 2 segundos de a bordo que tengo ya se lo han consumido prácticamente todo y yo tuve, viste, que, tuve que dibujarla para entrevistarte, pero bueno, creo que las preguntas mías entre todos fueron medianamente acordes o acertadas, ¿no? No, excelente, lo veo ahí todo marcado, así que gracias, muchas gracias por la lectura, la difusión. Bueno, éxitos y a seguir produciendo, ¿eh? Que necesitamos regenerar esto, que es lo que menos se está trabajando. En eso estamos. Gracias, querido. Gracias. Abrazo grande, gracias. Bueno, ahí estaba entonces, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Relaciones Internacionales, Bernabé Malacalza, Las Cruzadas del siglo XXI. Nos vamos, se nos fue el programa, nos escribía Vicky para decirnos, ya les digo, hola, buenos días, como siempre son mi compañía en las mañanas del sábado, un abrazo. Gracias Vicky, gracias a toda la audiencia de Vuelta por el Universo. Nos vamos con música de China para, bueno, ejemplificar un poco estas cruzadas del siglo XXI. Recomendamos ampliamente este libro de Bernabé Malacalza, por lo menos en lo personal. Yo ya me lo terminé directamente y lo voy a seguir estudiando. Tiene mucha data muy precisa. Y después de la lectura viene el estudio. Después de la lectura, o sea, igual es una lectura notas, con estudio, sí, porque esto está resumido, marcado, es decir, hay un trabajo hecho en esta lectura. Nos vamos con música de China, Man Chung Grind in Ear. Nos vemos el próximo sábado, Marce. Exactamente, el próximo sábado nos damos una vuelta por el universo. Capaz que tenemos visitas el próximo sábado. Aquí en la nave de Vorterix. Tenemos visitas. 104.5. No se va a dormir. La vuelta por el mundo de las noticias y de la música. El sábado que viene. Chao, gracias, buena semana.